ahora sí, señor Ruiz. Ahora sí, le vemos creo que en su despacho. Y pues lo dicho, como estamos haciendo con todos los invitados, muchísimas gracias por su tiempo, por los mensajes que nos va a trasladar, sobre todo en una jornada de sábado en la que supongo que tendría la necesidad e incluso la querencia de estar con sus seres más queridos. Así que muchísimas gracias por su tiempo, señor José María Ruiz, portavoz del PSOE. ¿Cuánta responsabilidad, a su juicio, debemos trasladar? Estamos en plena fase 1, le quiero decir, de desescalada, a la que se van a sumar Málaga y Granada después de la decisión ayer del Ministerio de Sanidad. ¿Debe aspirar Andalucía en adelante a avanzar de manera conjunta o usted cree que también para la fase 2 o la fase 3 puede haber excepciones? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y estoy encantado de estar con vosotros. Respecto a esta primera pregunta, sería lo deseable. Pero una de las cuestiones que hemos evidenciado a lo largo de esta crisis es una gran heterogeneidad, una falta de cohesión del conjunto del sistema sanitario público andaluz, que ha sobrevenido como consecuencia de cambios que llevaron a cabo el gobierno actual. Cuando llegó, hizo un cambio radical. Fundamentalmente lo que hizo fue devaluar el sistema sanitario público, introducir una serie de personas al frente de una red que tenía unos directivos muy expertos e introdujo una serie de nombramientos claramente muy discutibles con un componente fundamentalmente, en la mayor parte, no en todo, pero en la mayor parte de los casos políticos. Eso ha derivado en una serie de circunstancias que han puesto de manifiesto que, a pesar de lo que hemos oído hace un momento, existe una opinión generalizada de que el sistema sanitario público andaluz podría haber estado en mejores condiciones si no se hubiera producido, como decía antes, un deterioro generalizado, fundamentalmente de la gestión, porque afortunadamente los profesionales están ahí, han dado lo mejor de sí, como siempre, han mostrado un claro compromiso, pero la gestión claramente ha deteriorado el funcionamiento general y homogéneo, cohesionado de la sanidad pública. Uno de los grandes enemigos de la clínica en general y de la sanidad es la variabilidad. En este caso, la variabilidad ha puesto de manifiesto problemas que han afectado a algunos hospitales concretos y a algunas provincias. Respecto a lo que me preguntaba. Señor Mario. Sí, señor Jesús María. Buenos días nuevamente. Nos ha diferenciado, sobre todo ha hecho hincapié en la gestión política que, según su parecer o el de su grupo, ha dejado bastante que desear. Lo que es realmente el sistema sanitario público andaluz en su conjunto, con los profesionales que están al frente y, como decía la señora Jurado anteriormente, lo componen desde la parte más asistencial, pasando por la ingeniería y por otra enorme cantidad de profesionales. ¿Cuál es su valoración propiamente al respecto de ese empuje, esa cohesión que dice que en la parte de gestión no ha sido, sobre todo política, no ha sido tanta? Al respecto del resto de profesionales, ¿qué nos puede decir sobre ello? Bueno, mire, yo creo que si queremos debatir lo que está pasando, lo que ha pasado para obtener conclusiones de cara al futuro, dado que todo parece indicar que vamos a sufrir sucesivas amenazas biológicas, esto es una evidencia ya. Yo creo que tenemos que poner énfasis en los aspectos que pueden haber fallado, sobre todo para mejorarlo, exclusivamente para mejorarlo. En primer lugar, si hablamos de los profesionales, ya lo he dicho antes, han hecho un esfuerzo encomiable, inconmensurable, pero han resultado dañados. Andalucía tiene el mayor porcentaje de profesionales afectados por el coronavirus. En concreto, hay 8.000 profesionales afectados que han causado bajas. Algunos de ellos con diagnóstico positivo de coronavirus, más de 4.600, y otros tantos con riesgo o con contacto que han tenido que causar bajas, que durante un tiempo no han estado prestando servicio. Esto es un problema
importantísimo que hay que resolver. Hay una unanimidad entre el conjunto de representantes de los profesionales, y no solo sindicales, en denunciar que ha habido una desprotección. Se habla incluso de negligencia en las medidas de protección de los profesionales, hasta el punto que la propia Inspección de Trabajo ha tenido que hacer un requerimiento al Servicio Andaluz de Salud de forma general. Esto no había ocurrido nunca en la historia del sistema sanitario público andaluz. De modo que hay que poner énfasis en la protección de los profesionales, la garantía desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los derechos de estos profesionales y sus familias que se han visto afectadas, y sobre todo desde el punto de vista también de que profesionales que están de baja, profesionales que están afectados, no están preparados, por tanto, no están en los hospitales, no están en los centros de salud, no están en el sistema de urgencias para hacer frente, para proteger a los ciudadanos. Ha habido un problema grave, gravísimo, en las pruebas diagnósticas. Andalucía es la comunidad autónoma con menos pruebas diagnósticas, fundamentalmente PCR por habitante, muy por debajo de la media de España, la mitad de la media de España. Estamos en 13,88 frente a los 34. Esto es un problema grave. Y las pruebas diagnósticas que se han hecho, los test rápidos, tampoco se han hecho bien. Aquí se han dispuesto de test rápidos que requieren punción venosa y, sin embargo, se ha hecho a través de punción capilar. Y se ha puesto de manifiesto por los sindicatos, por las organizaciones médicas que deben hacerse correctamente. Si se disponen de test rápidos que se pueden hacer por punción capilar, hágase. Pero se ha denunciado UGT, comisiones, CSIC, SASE, hasta el Colegio de Médicos de Málaga ha tenido que contratar con un laboratorio privado para ofrecer a sus colegiados y a sus familias pruebas diagnósticas, porque según ellos dicen, era intolerable que la administración no las dispusiera. Claro, ha habido pocas pruebas diagnósticas, ha habido pocos PCR, ha habido falsos negativos y eso ha ocasionado muchísimos problemas, evidentemente, entre los profesionales y también entre la población. Y ahora, precisamente, que se pone de manifiesto que con los fondos no reembolsables el Gobierno de España, una parte, un porcentaje lo va a dedicar o lo va a ponderar en función de las pruebas de los PCR hechos, ahora parece que tenemos más prisa en hacer pruebas. Pero esto no es serio. Esto no es serio. Esto es un problema grave. Si no tenemos pruebas diagnósticas en cantidad calidad fiable suficiente, no podemos abordar una pandemia. Afortunadamente, Andalucía es una región meridional, según todos los últimos estudios de correlación, como el resto de regiones meridionales, la pandemia está teniendo menos impacto. Las variables de correlación son densidad de población, núcleos de transporte de alta densidad, aeropuertos, etc. Pero es evidente que el impacto entre los profesionales podría haber sido menor, evitable. Y lo que pedimos es que esa morbilidad evitable se estudie y se pongan los medios suficientes. No se puede desproteger a los profesionales. Hay más aspectos, como la información o como el impacto de las residencias de mayores. Se acudió tarde, mal, descoordinadamente, hasta el punto que el 40% de los fallecidos en Andalucía provienen de residencias de mayores. Esto evidentemente hay que corregirlo, porque es un drama. No es para tomárselo a la ligera, no es para hacer eslóganes de carácter político. Hay que hacer un análisis serio y riguroso. Señor Ruiz, ya para concluir, la escasa inmunidad de la población andaluza, tal y como ha determinado los estudios de seroprevalencia, nos indican que hay un porcentaje elevadísimo de población, en torno al 97%, todavía contagiable. ¿Usted observa peligros de repunte por la escasa inmunidad del pueblo andaluz? Perdón, pero se ha entrecortado al final, no le he entendido bien la pregunta. ¿Podría repetírmela? Si usted teme un posible repunte, si hay datos objetivos que nos hagan estar alerta ante un posible repunte por la escasa inmunidad de la población andaluza, que todavía evidentemente es muy contagiable. Es evidente. Los bajos niveles de seroprevalencia lo único que indican es que estamos en Andalucía en concreto, estamos en torno a un 2,5%. A un 3% depende de las provincias. Eso indica riesgo. Es decir, nosotros tenemos que permanecer atentos. Por eso, al menos desde nuestro grupo político, además de tenderle la mano, como hacemos siempre,
al gobierno. Por cierto, ya me hubiera gustado la actitud del Partido Popular cuando planteamos la ley, el proyecto de ley de sostenibilidad y garantía del sistema sanitario público, un 7% del Producto Interior Bruto para Andalucía, y se negaron a apoyarla. Pero bueno, ahora que parece que ya vemos las cosas de otra forma, la realidad de otra forma, y valoramos el sistema sanitario público de otra forma, lo que está claro es que no solo no podemos bajar la guardia, sino que nosotros exigimos que esa cantidad de dinero no reembolsable que va a venir del Gobierno de España, junto a esos cerca de 1.030, 1.040 millones de euros de fondos europeos que ahora se pueden canjear en gastos sanitarios, sea una realidad. Que tengamos garantizado el suministro de material. Es que hasta ayer había un nuevo caso de mascarilla defectuosa, después de 50 días, de más de 50 días de la pandemia. Es que esto es algo inédito. Que todavía haya profesionales que no tengan acceso a un test, ni siquiera a un test rápido. Que a pesar de que el Ministerio estableciera que desde este lunes pasado, en el plazo máximo de 24 horas, todas las comunidades autónomas, esto no es solo para Andalucía, tenían que garantizar un test PCR para aquellas personas con síntomas, es que todavía no existe esa posibilidad. El gobierno, que a veces tanto alardea de anticipación, como mínimo lo que tiene que hacer es no llegar tarde. Y estas son garantías que hay que ofrecerle a los ciudadanos, porque mientras esto sea así, unido a los bajos niveles de cero prevalencia, aumentamos el riesgo potencial. Hay que hacer un esfuerzo. La población está cumpliendo, con algunas excepciones, pero la población está cumpliendo sobradamente. Mujeres, hombres, mayores, niños, pero ahora es cuando el gobierno tiene que demostrar, pasado la fase aguda, el pico de casos, que efectivamente tiene capacidad para afrontar una etapa en la que tenemos que garantizar los suficientes recursos humanos y materiales. Todavía hay quejas respecto de los sindicatos de que no se están cumpliendo los compromisos de alargar durante un año los contratos. Todavía hay personas que nos escriben, que nos dicen que le están rescindiendo contratos. No podemos vivir en esa inseguridad, en la inseguridad de que no hay test, en la inseguridad de que los profesionales no tienen medios de protección, en la inseguridad de que no hay recursos. Nuestra labor es advertir, ayudar al gobierno para llamarle la atención sobre estos aspectos, que son los que nos trasladan los profesionales. Algunos somos profesionales sanitarios y, como natural, tenemos mucho contacto en el conjunto de la asistencia sanitaria. Y nos llaman la atención sobre eso. Pero hay una unanimidad absoluta, vuelvo a repetir, entre los sindicatos. Jamás se había dado tanta unanimidad. Entonces, eso tiene que resolver el gobierno. O bien, como está haciendo ahora, con múltiples ceses, cambiando criterios, pero tiene que homogeneizarse. Y la información tiene que ser fiable. El BOJA no puede publicar esta semana que hay todavía 8.400 casos en investigación. ¿Cómo que hay 8.400 casos en investigación? ¿Que no están confirmados? ¿A la espera de qué? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿En qué centro? ¿En qué hospital? Todo esto son incertidumbres que nos preocupan, pero creemos que es que son elementos constatables que están ahí, que se pueden discutir, evidentemente, y para eso estamos, pero que el gobierno necesariamente tiene que dar un paso adelante.